Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Pocas figuras de la antigüedad han sido tan célebres, tan evocadas y al mismo tiempo tan mal comprendidas como Cleopatra VII, la última reina de Egipto. Para muchos, su nombre evoca la imagen de una mujer enjollada, rodeada de lujo oriental, navegando en un barco dorado hacia su destino. Otros la recuerdan a través del rostro de Elizabeth Taylor, la mirada oscura de una femme fatale que hipnotizaba a los hombres poderosos de Roma. Pero detrás de ese mito, detrás de siglos de maledicencias, propaganda y fantasía, existió una mujer real, una soberana que habló con los dioses del Nilo y con los sabios de Alejandría. Una reina que gobernó un país en crisis con la mente de una estratega y la determinación de quien sabe que su tiempo se acababa. Cleopatra fue ante todo el producto más refinado de una herencia antigua y compleja, la de la dinastía tolemaica, aquella que había nacido 2 siglos antes, cuando un general macedonio, Ptolomeo, tomó el control del país de las pirámides tras la muerte de Alejandro Magno. Comprender su juventud y su formación es comprender también ese legado, ese largo hilo que une las ambiciones de los reyes helenísticos con las arenas y los templos de Egipto. Todo comenzó en el año 332 a.C. Alejandro Magno, tras conquistar el vasto imperio persa, entró en Egipto y fue recibido como un libertador. Aquel joven macedónico, de apenas 24 años, fue coronado faraón de Menfis y adoptó los títulos sagrados de los antiguos monarcas del Nilo. Viajó al oasis de Sigua para consultar al oráculo de Amón, que lo proclamó hijo de Dios. Fue entonces cuando Alejandro comprendió el poder simbólico del trono egipcio y también su misterio. Con él viajaban muchos de sus generales, hombres de su misma cuna griega, fascinados por las tierras que se extendían más allá del Mediterráneo. Entre ellos se encontraba Ptolomeo, hijo de Lago, que pronto se convertiría en su lugarteniente más fiel, y después de su muerte, su sucesor en Egipto. Ptolomeo fue astuto. Mientras los demás generales se disputaban los restos del imperio de Alejandro, él decidió trasladar el cuerpo del conquistador a Alejandría, la nueva ciudad que el propio Alejandro había fundado junto a la delta del Nilo. Allí, en una tumba monumental, descansó el cuerpo del rey Dios, y junto a él, simbólicamente, nació una nueva dinastía. Ptolomeo adoptó las costumbres faraónicas, pero conservó la lengua y la cultura griega. En su corte se hablaba griego, se leía a Homero y a Platón, pero los sacerdotes de Egipto reconocían en él la encarnación viviente de Horus. Fue el primero en asumir plenamente la doble identidad de su reino, griego y egipcio, heleno y africano, occidental y oriental. De esa mezcla surgiría el mundo que conocería Cleopatra siglos más tarde. Alejandría, la capital fundada por Alejandro, creció bajo el impulso de Ptolomeo y sus herederos. Con el tiempo se convirtió en la ciudad más brillante del mundo antiguo, un puerto cosmopolita donde convivían comerciantes fenicios, sabios judíos, griegos, egipcios y más tarde romanos. Allí se erigió el Gran Museo, un centro dedicado a las musas, donde los sabios investigaban y enseñaban, y la famosa biblioteca, que llegó a reunir cerca de cientos de miles de pergaminos. La luz del faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, iluminaba no solo el mar, sino también la mente humana. Fue en ese mundo donde nacería Cleopatra, de una familia de reyes griegos que se hicieron faraones y que durante casi 3 siglos
Gobernaron Egipto entre intrigas, esplendores y tragedias. Ptolomeo I fundó una dinastía obsesionada con la legitimidad y la continuidad. Para consolidar su linaje, casó con mujeres de sangre real macedónica y educó a sus hijos en la doble tradición del pensamiento griego y la religiosidad egipcia. Su hijo, Ptolomeo II, amplió ese legado. Durante su reinado, Alejandría se convirtió en la capital intelectual del mundo helenístico. Matemáticos, astrónomos, poetas y filósofos trabajaban bajo patrocinio de los reyes, protegidos por la riqueza del Nilo. Fue la época de Arquímedes, de Eratóstenes, de Teócrito. Sin embargo, aquella brillante civilización tenía un lado oscuro. En su interior, la dinastía tolemaica fue tejiendo una red de alianzas familiares marcadas por la endogamia y las luchas de poder. La práctica de los matrimonios entre hermanos, imitando a los antiguos faraones, se convirtió en una norma política. Era una forma de mantener el poder dentro de la familia y a la vez de legitimar el carácter divino de los monarcas. Así, la generación de Cleopatra se enredó en una sucesión de uniones fraternas, incestos reales y rivalidades mortales. Los Ptolomeos gobernaban desde Alejandría, pero rara vez se mezclaban con el pueblo egipcio. El valle del Nilo seguía regido por sus tradiciones milenarias, por los templos de Pat en Memphis, por los sacerdotes de Amón, por las cosechas que dependían de la crecida anual del río. Los reyes helenos, por su parte, vivían rodeados de lujo, con una corte refinada y un ceremonial propio. Durante generaciones, la lengua egipcia fue ignorada en el palacio. Solo con Cleopatra, la última de la dinastía, volvería a hablarse egipcio en la corte real. Los siglos pasaron, y con ellos la gloria de los primeros Ptolomeos. Egipto fue debilitándose, atrapado entre la decadencia interna y la expansión de una nueva potencia en el mundo mediterráneo, Roma. Mientras los reyes de Alejandría se perdían en sus guerras familiares, Roma conquistaba territorios y extendía su influencia hacia el este. A mediados del siglo II a.C., Egipto dependía ya en buena medida del favor romano. Los embajadores iban y venían entre el Nilo y el Tíber, y los senadores de Roma decidían quién debía ocupar el trono. Los reyes tolemaicos, antaño dioses sobre la tierra, se habían convertido en súbditos de la República Romana. Fue en este contexto de declive y dependencia cuando nació Cleopatra en el año 69 a.C. Era hija de Ptolomeo XII, apodado Auletes, el frontista, un monarca débil y complaciente con Roma. Su madre, Cleopatra, apodada Trifena, que significa la preciosa, pertenecía también a la familia real. La niña creció en el Palacio de Alejandría, un mundo de columnas de mármol, patios perfumados y ecos de lenguas extranjeras. Allí aprendió, desde pequeña, que el poder era frágil y que la sangre real no garantizaba la supervivencia. De esa juventud marcada por el peligro y la incertidumbre, surgió la Cleopatra que luego desafiaría a Roma. Cleopatra creció rodeada de símbolos. Las estatuas de sus antepasados la observaban desde los corredores del palacio. Ptolomeo I con su diadema macedónica, Alcinoe II, la primera gran reina de la dinastía, representada con los atributos de Isis. Desde niña supo que las mujeres de su linaje habían desempeñado un papel central en la política dinástica. Alcinoe II, por ejemplo, había gobernado junto a su hermano y esposo Ptolomeo II y había sentado el precedente del matrimonio fraternal. Otras, como Cleopatra II y Cleopatra III, habían reinado de forma efectiva en tiempos de crisis, a veces aliadas con Roma, a veces enfrentadas a ella.
En su infancia recibió una formación esmerada. Hablaba griego, latín, sirio, arameo, etíope y, lo más sorprendente, egipcio, la lengua que sus antepasados habían despreciado. Leía filosofía y retórica, conocía las matemáticas y la astronomía, y dominaba el arte de la oratoria. Se interesó por la medicina y la química, ciencia que en sus tiempos se confundían con la alquimia, y escribió tratados sobre cosmética y sanación. Esa fascinación por los remedios, más tarde deformada por los historiadores romanos, alimentó el mito de la hechicera y del veneno. Las fuentes afirman que su voz era hipnótica y que su conversación tenía un poder de seducción más fuerte que su belleza. La joven Cleopatra entendió que en su familia las mujeres podían ser poderosas, pero también peligrosas. El trono era un lugar inestable, donde la traición podía venir tanto de los enemigos como de los propios parientes. Las crónicas de los palacios estaban llenas de envenenamientos, conspiraciones y alianzas efímeras. En ese ambiente de intriga, Cleopatra aprendió el arte de la diplomacia y la prudencia, pero también el de la audacia. Pero, ¿quiénes fueron los maestros que moldearon su mente? La educación de la princesa estuvo en manos de los sabios más destacados de la Biblioteca de Alejandría. Entre sus tutores se encontraba Filóstrato, un filósofo estoico que le enseñó el arte de la retórica y la dialéctica, herramientas que más tarde usaría con maestría frente a romanos como César y Marco Antonio. También estudió con Amose, un sacerdote egipcio de Heliópolis, quien la introdujo en los misterios de la escritura jeroglífica, la teología del Nilo y los rituales sagrados que vinculaban al faraón con los dioses. Fue él quien le transmitió la importancia de representarse como hija de Ra, un título que Cleopatra usaría con astucia política. Su vida cotidiana en el palacio no se limitaba a las aulas. Cleopatra creció en un entorno multicultural y multilingüe. Por las mañanas solía pasear por los jardines reales, donde conversaba con mercaderes de Arabia e India que traían noticias de reinos lejanos. Por las tardes asistía a sesiones en el museo, donde escuchaba debates entre astrónomos y médicos. Se dice que mostraba un interés particular por la toxicología y la farmacopea, llegando a elaborar sus propias mezclas de perfumes y antídotos. Estos años de formación no solo la prepararon para el trono, sino que forjaron su carácter, una mujer culta, sagaz y profundamente consciente de su doble herencia, griega y egipcia. Desde joven aprendió que el conocimiento era tan importante como el ejército, y que las palabras podían ser más afiladas que las espadas. A mediados del siglo I a.C., Alejandría seguía siendo una joya del Mediterráneo, pero su brillo empezaba a empañarse. Las calles estaban llenas de griegos, egipcios, judíos y romanos, todos compitiendo por un lugar en una ciudad que nunca dormía. El puerto bulló de actividad, y los mercados se oían voces en decenas de lenguas, pero bajo esa superficie cosmopolita latía un malestar profundo. El pueblo egipcio soportaba los impuestos con resignación. Los sacerdotes de los templos antiguos desconfiaban de los reyes griegos, y las élites helenas de Alejandría despreciaban a los nativos. Para complicar aún más la situación, las arcas del reino estaban vacías, y los romanos exigían sus tributos. Así, con esta situación, en el año 58 a.C., estalló una revuelta en Alejandría, y Ptolomeo XII, el padre de Cleopatra, no tuvo más remedio que huir a Roma, dejando el trono en manos de su hija mayor, Berenice IV. Cleopatra, que por entonces tenía 11 años, viajó con su padre al exilio, conociendo de primera mano a la corte romana, los foros, el poder de sus senadores y el funcionamiento de la política de la república más poderosa del mundo. Y aprendió rápido la lección. Egipto
ya no era el centro del mundo. Tres años después, con la ayuda de Roma, Ptolomeo recuperó el trono. Berenice fue ejecutada y Cleopatra se convirtió en la heredera natural de Egipto. Cuando su padre murió en el año 51 a.C., el trono recayó en ella, con tan solo 18 años. Era joven, inteligente y ambiciosa, pero la ley egipcia no permitía que una mujer gobernara sola. Por eso tuvo que compartir el trono con su hermano menor, Ptolomeo XIII, un niño de apenas 12 años. Cuando Cleopatra ascendió al trono, el país estaba al borde del colapso. Los campos sufrían sequías, las revueltas campesinas eran frecuentes y las arcas estaban vacías. La joven reina tuvo que enfrentarse casi desde el principio a la hostilidad del aparato cortesano, dominado por consejeros que preferían un monarca manejable antes que una mujer fuerte. Su gran inteligencia le permitió tejer alianzas entre los distintos grupos, mostrando respeto por las tradiciones egipcias y al mismo tiempo moviéndose con soltura en los círculos helenísticos. A diferencia de sus antepasados, que se habían recluido en los palacios alejandrinos, Cleopatra comprendió que el poder residía también en los contactos con el pueblo. En sus retratos y monedas se presentó con los atributos de Isis, la gran diosa madre, símbolo de la fertilidad y del orden cósmico. Supo encarnar a la vez la soberana griega y la faraona egipcia. Esa dualidad, que tantos historiadores modernos han malinterpretado, fue una de las claves de su éxito político. Pero Cleopatra no era una mujer corriente. Tenía el temple de los antiguos reyes de Macedonia y el carisma de una faraona. Gobernó con firmeza, reorganizó la administración y trató de estabilizar la economía. En sus primeros años como reina, demostró una energía poco común. Sus decisiones no tardaron en irritar a los poderosos de Alejandría, y la lucha con su hermano estalló en una guerra civil. Fue entonces cuando el destino de Egipto volvió a cruzarse con el de Roma. Pero esa ya es otra historia, que desarrollaré en próximos audios. La de la reina que recibió a Julio César, la de la estratega que jugó sus últimas cartas para salvar su reino, la de la mujer que se convirtió en un mito. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.